Hola, hola, muy buenos días, muchas bendiciones para cada uno de que me va a escuchar en este momento, este pequeño video. Y bueno, qué bendición que tenemos un día más, ¿verdad? Para bendecir nuestras vidas, para bendecir a aquella persona que nos rodea, para bendecir a nuestro Dios por un día más. Este día es un regalo para ti y para mí. Otros no lo tienen, pero nosotros lo tenemos y vamos a disfrutarlo al máximo. Y antes de salir, hoy pues que es un día muy especial para ir a la congregación, pues antes de salir yo quiero compartirte un texto bíblico que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice esta palabra, andad en el espíritu. ¿Qué pasa? Que nosotros, los cristianos, los que hemos reconocido a Cristo como Señor de nuestras vidas, tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, ¿verdad? La naturaleza carnal es seguir los deseos de nuestra vida antigua, de nuestra vieja vida, más la naturaleza espiritual es andar en el espíritu para vivir conforme a los deseos de Dios, es querer agradar a Dios, ¿verdad? Pues estas dos naturalezas se oponen entre sí y esta es la lucha que los cristianos tenemos porque nuestra carne pues quiere que nosotros volvamos a nuestra vida anterior, pero nosotros tenemos que contrarrestar esos deseos pecaminosos. Dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber enfrentar esta lucha continua, porque es cada día que tenemos nuestra lucha, ¿verdad? En el espíritu. Por eso es necesario vivir en el espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas están luchando con un pecado de hace años, de hace mucho tiempo, o de pronto pueden ser pecados generacionales que sus padres, sus abuelos, los ancestros han venido peleando y no se ha podido vencer. Pero hoy te digo, en esta hora tienes que cortar esa maldición ancestral. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo con una búsqueda continua, con una entrega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a vencer esta lucha, a vencer ese yugo, a vencer esa esclavitud, porque sabes que si ese pecado se sigue practicando, sigue siendo esclavo de ese pecado. Porque la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 2:19 que aquel que se deja vencer de algo es esclavo de aquel quien lo venció. Por lo tanto, es un yugo de esclavitud que yo te digo en esta hora. Tienes que cortar con esa maldición, tienes que romper esa cadena, tienes que declararlo y vivirlo, vivir en el espíritu para poderlo vencer. Bien, entonces el Señor quiere traernos a la libertad, a vivir en el espíritu, ¿verdad? A estar en libertad, y esto solo sucede cuando nos entregamos, cuando le permitimos al Espíritu Santo que sea Él quien gobierne nuestras vidas, con una búsqueda continua del Señor, con una búsqueda de la palabra. Le cedemos al Espíritu Santo esa autoridad que nosotros no hemos podido vencer. Le cedemos al Espíritu Santo el dominio de nosotros, el dominio de nuestras vidas para poder nosotros vencer esa atadura que por años de pronto han venido, ¿verdad? Como hablábamos de esta persona que ha tenido esa lucha continua. Solamente el Espíritu Santo te va a poder ayudar a vencerlo, porque cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando el cristiano vive en el Espíritu, solamente es a través del Espíritu Santo que mora en él. Es la única forma como tú puedes vencerlo. ¿Qué pasa? De que a veces no se puede vencer estas situaciones porque se está peleando carnalmente con el yo.
con las propias fuerzas, pero yo te digo, no lo vas a poder vencer si lo estás peleando con tus propias fuerzas. A veces puede ser un pecado carnal, ¿verdad? Puede ser un pecado tal vez en tu carácter, en tu temperamento, que a veces también vienen ataduras, vienen de nuestros ancestros también y tenemos que vencerlos. Como te digo, solo con la ayuda del Señor podemos enfrentar esto y poderlo vencer. El Espíritu Santo es quien te va a sostener en ese momento. Él es como un timón que te va a poner un alto cuando tu carne diga, vamos a hacer esto. El Espíritu Santo es el que te va a sostener, el que te va a dar un alto y te va a decir, detente. ¿Verdad? Por eso es muy importante, como dice la palabra, vivir en el Espíritu para ya no seguir esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Así es que nosotros vamos a poder vencer con un pensamiento diferente. Cuando un pecado se lleva a cabo, primeramente ha venido a nuestros pensamientos, ¿verdad? Ha venido a nuestros pensamientos. Nadie que ha caído en el pecado se fue de un solo a pecar. Primero tuvo que haber pensado, haberlo planeado. Primero viene el pecado, el enemigo envía a nuestros pensamientos ese deseo. Pero si nosotros en ese instante podemos reprenderlo en el nombre de Jesús y llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Pero si tú sigues alimentando ese pecado, permite que ese pecado baje a tu corazón. Y cuando el pecado ya está en el corazón, es ahí donde surge el problema. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo, se materializa. Por lo tanto, cuando venga el pensamiento, tienes que desecharlo, tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo, como nos dice el Señor en su palabra, que llevemos cautivo todo pensamiento inmundo y todo aquello que se levanta contra la verdad, contra la palabra de Dios y contra los propósitos divinos, ¿verdad? Por lo tanto, toma el poder del Espíritu Santo, que solamente así vas a poder vencer eso con lo que tú has estado luchando. Cualquiera que sea la situación, el Espíritu Santo te ayudará, te sacará victorioso y tú cantarás el himno de victoria. Cuando tú miras que el pecado, que el pensamiento viene a tu mente y miras que ya no permites que baje a tu corazón, entonces allí tú tienes la victoria. Y como te digo, esto solo se obtiene a través del Señor. Si tú lees esta cita bíblica en Gálatas 5, del 16 al 22, nos habla de los pecados de la carne, ¿verdad? De que nos dice que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades y muchos más. El vivir en la carne se caracteriza en tres, según la palabra que leemos aquí. Las obras de la carne se caracterizan de tres: en pecados sexuales, pecados de religiones paganas, ¿verdad? También en pecados de nuestro carácter, ¿verdad? Por eso dice ahí que desechemos toda envidia, dice toda contienda y todo esto que no aporta nada a nuestras vidas. Lo único que trae esto es destrucción, separación de familias, destrucción, pérdidas y ruina. Esto es el propósito del enemigo. Por eso el enemigo trae a nuestras vidas, la vida del ser humano, el deseo carnal. ¿Para qué? Para destruir su vida. Es el único propósito del enemigo: destruirte a ti, destruir tu vida, destruir tu familia y por ende que sufran todos los que te aman, todos aquellos que habitan a tu alrededor. Entonces yo te digo en esta hora que sacrifiques, que crucifiques esa carne, que la lleves a la obediencia de Jesucristo, porque esa lucha está siempre, pero dice la palabra de que con el Espíritu Santo nosotros tenemos la victoria, ¿verdad? Entonces yo te motivo a que vengas a la cruz de Cristo, que deposites ese pecado que ha venido atando a tu vida y no te deja avanzar, no te permite avanzar y no te permite obtener lo que tú deseas en tu vida. Es por esta razón, hay una raíz que está deteniendo lo que el Señor quiere hacer en tu vida.
¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo te motivo que vengas a Jesús, que invites al Espíritu Santo que te ayude a vencer esa situación que tú con tus propias fuerzas no has podido vencer. Dice la palabra que los deseos de la carne llevan a la muerte, mas cuando nosotros anhelamos y andamos en el Espíritu, dice que el Espíritu es vida y es paz, nos transmite paz. Mas la paga del pecado, dice la palabra, es la muerte. Así que yo te declaro vida y vida en abundancia para ti, para tu familia, y declaro en el nombre de Jesús que ese pecado que te ha estado atando, desde ahora en el nombre de Jesús, lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo, y yo en este día te declaro en libertad para que tú puedas ver las cosas que Dios tiene preparado para tu vida y para tu familia. Que el Señor te bendiga, te motivo a que ese pecado lo traigas a los pies de Jesús y así vivirás en libertad y en victoria. Dios te bendiga y te multiplique todo bien y todo lo bueno. Amén. Así que tengas un feliz y bendecido día. Bendiciones.